Bueno, muy buenos días, un gusto saludarle a todos los oyentes y televidentes que nos escuchan por los medios sociales y también por nuestro canal y nuestra radio. Un gusto saludarles, estamos en tiempo de elecciones. Para mí es un honor siempre recibir a César Vidal Manzanares, quien nos va a dar la opinión de por qué son tan importantes estas elecciones. Un gusto saludarte, César. Muy buenos días, Óscar. Importante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, son muy importantes y además muy importantes por varias razones. Posiblemente la primera sea que, por ejemplo, la victoria de Kamala Harris significaría, por un lado, que la agenda globalista siguiera avanzando dentro de los Estados Unidos, que siguieran existiendo enormes presiones para otras naciones que tuvieran que aceptar esa agenda como consecuencia del impulso de los Estados Unidos, a veces del chantaje de la Casa Blanca, hay que llamar a las cosas como son, y significaría también que determinados conflictos armados se van a prolongar previsiblemente. Esta sería de alguna manera la situación si Kamala Harris ganara estas elecciones. ¿Qué pasaría si Donald Trump ganara estas elecciones? Bueno, hay la posibilidad de que alguna de las guerras en las que ahora estamos implicados con un coste tremendo y por razones muy discutibles, como es el caso de la guerra de Ucrania, concluyera de manera bastante acelerada, bastante rápida. Es posible que por lo menos algunos aspectos de la agenda globalista se vieran detenidos. Es decir, no vamos a tener seguramente una visión más negativa del aborto de la que existe ahora mismo, después de la última sentencia del Tribunal Supremo que revertió el caso Roe versus Wade y que devolvió a los estados la legislación del aborto. En estados donde gobierna el Partido Demócrata, esa legislación va a seguir siendo muy favorable al aborto, pero al mismo tiempo no va a existir un intento, como existiría con Kamala Harris, de que finalmente hubiera una ley federal que obligara a aceptar el aborto en términos extremadamente abiertos, extremadamente laxos en todo el conjunto de los Estados Unidos. Es decir, ese sería un elemento distinto en el caso de la administración Trump. Y al mismo tiempo, es también bastante posible que pudiera controlar otros aspectos. Yo no creo que de gran manera, quiero ser muy sincero en esto, creo que Trump ha hecho muchas concesiones, pero creo que sería siempre más moderado que la situación con Kamala Harris. En ambos casos, y esto sí que me parece desgraciadamente muy inquietante, yo creo que podemos esperar que se va a producir una mayor fragmentación social. El Partido Demócrata lleva décadas jugando a fragmentar a la sociedad americana, a enfrentar unos sectores con otros. Y en caso de que se produjera una victoria de Donald Trump, no creo que vaya a renunciar a seguir con esa fragmentación. Es posible que incluso todavía la enfatice más, la subraye más. Pero ciertamente estas son unas elecciones muy relevantes porque el país está en una situación bastante más comprometida de lo que puede ver el conjunto de los ciudadanos, que sí que ve que la bolsa de la compra cada vez es más cara, que hay determinados problemas en algunas partes del país, pero la verdad es que la situación de Estados Unidos es más delicada de lo que parece a primera vista y efectivamente podría volverse más delicada. Hablaste de la globalización y muchas personas no entienden. ¿Qué significa, César? Bueno, hay una gran diferencia entre lo que es la globalización y lo que es la agenda globalista, y no se pueden confundir las dos cosas. Ajá. La globalización es un fenómeno que no tiene que ser negativo y es ese fenómeno por el cual tú en un momento determinado entras en Internet y te compras unos zapatos en Italia o te haces traer una libra de mate de Argentina y a su vez ellos pueden comprar productos americanos. Ese aspecto de la globalización es positivo en términos generales,
tiende a favorecer las economías nacionales. La agenda globalista es una cosa muy distinta y no se puede confundir con ello. La agenda globalista es un plan absolutamente confeso y señalado que consiste en el hecho de que finalmente los países, los estados, van a ir cediendo su soberanía, su independencia y su libertad en manos de entidades internacionales que no ha votado nadie. No estamos hablando, por ejemplo, de Naciones Unidas, que, bueno, representa de alguna manera oficialmente a las naciones que lo integran. Estamos hablando, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, que es una serie de personajes de enorme relevancia a los que ninguno de nosotros ha elegido y que dictan una serie de consignas y de directrices que son obedecidas por los estados de todo el mundo, aunque esta gente no tenga ninguna legitimidad democrática para tomar ese tipo de decisiones. O sea, es como si de pronto llegara un señor al estado de la Florida y empezara a dar las órdenes sobre lo que tiene que hacerse en el estado de la Florida y del gobernador hacia abajo todo el mundo obedece. Esto puede parecer absurdo, pero lo cierto es que es una realidad, y en esa agenda globalista pues hay que incluir desde la ideología de género, que es la que está impulsando un feminismo cada vez más radicalizado, una agenda homosexualista, una agenda dirigida cada vez más al control de los niños. Junto con esa ideología de género hay que incluir toda la propaganda sobre el cambio climático y más en el sentido que se enseña como un cambio que se debe a la acción del hombre, etcétera, etcétera, que ha habido multitud de premios Nobel que han dicho que eso es absolutamente falso, pero que es un instrumento magnífico para que tú mantengas controladas y atrasadas a muchísimas naciones. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hace un par de años decidió, sin ninguna legitimidad, que Hispanoamérica no debía de tener industria. Y uno dice, pero bueno, ¿qué legitimidad tiene el Fondo Monetario Internacional para decir que una Argentina, un México, una Venezuela no se pueden desarrollar industrialmente? Y entonces te dijeron el cambio climático. Entonces dices, oiga, pero usted ha visto lo que contamina cada país de Hispanoamérica, porque a la cabeza de la supuesta contaminación está China y está India, y por supuesto nadie les dice que dejen de fabricar automóviles o que dejen de fabricar lo que sea. Y sin embargo usted pretende que los países de Hispanoamérica se queden en una situación de subdesarrollo, de infradesarrollo, apelando al cambio climático. Bueno, pues esto no deja de ser una gran mentira para poder sujetar a esos países, y países a los que además, para terminarlo de arreglar, se tiene sometido económicamente, ideológicamente, y cada vez más se convierten en países sin soberanía y sin independencia, a los que se puede saquear tranquilamente sus recursos naturales. Esta es una triste realidad que no se puede ocultar. De manera que, en última instancia, la agenda globalista es algo que no tiene ninguna legitimidad, porque nadie ha elegido a los protagonistas de la agenda globalista, sea George Soros, o sea Bill Gates, o incluso el Papa Francisco. Al Papa Francisco lo han elegido para ser Papa, pero no para apoyar la agenda globalista, y es gente que efectivamente va convirtiendo a los países en colonias, en protectorados, cuya política marca incluso política moral y política espiritual, y a los que por supuesto puede saquear con total tranquilidad. César, la importancia como cristianos de que asumamos esa responsabilidad tan grande del voto cívico. Bueno, yo creo que esto es una cuestión bastante clara. Yo creo que los cristianos tienen un llamamiento a ser sal y luz en la sociedad en la que viven, y de hecho cuando Jesús define qué son sus seguidores, qué son sus discípulos, en Mateo capítulo 5, es para recordarles que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. No son una sal más en la tierra que evite que la tierra se corrompa, sino que son la única sal que puede evitar que la sociedad se pudra, y que son la luz del mundo. No hay un montón de luces por ahí, una luz mormona, una luz islámica, una luz judía, etcétera. No, solamente hay la luz de aquellos que siguen a Jesús y que siguen el Evangelio, y efectivamente si el mundo no recibe esa luz, pues el mundo y la sociedad que nos rodea va a oscuras,
en cualquier momento puede tropezar y partirse la cabeza contra el suelo, que es algo que históricamente se ha producido en no pocas ocasiones. En medio de esas situaciones, bueno, vamos a ver, en aquellos países donde efectivamente el voto significa algo, pues es evidente que los cristianos, una de las maneras en que pueden expresar su posición en la sociedad es el voto o es el no votar. Esta es una cuestión que a mí me parece también importante subrayarla. Yo no creo que los cristianos tengan una obligación de votar. Hay veces en que efectivamente votar es algo bueno. El hecho de votar, además, permite que se pueda avanzar algún tipo de políticas que sean positivas, pero también comprendo al cristiano que mira a los candidatos que hay y dice, bueno, ninguno realmente está libre de sospecha, con todos en mayor o menor medida vamos a avanzar en cierta dirección y yo no quiero cargar sobre mi conciencia el votar a este o al otro candidato. Pero yo creo que el voto es algo que tiene que ser reflexionado, claro, porque es una cuestión en conciencia. Y uno efectivamente, hay candidatos a los que no puede votar por razones de conciencia. Y yo no estoy muy seguro, Óscar, te lo digo sinceramente, de que ese argumento de lo menos malo sea un argumento tan bueno. Es decir, bueno, tiene usted que elegir entre el cáncer de próstata y el cáncer de estómago. Bueno, pues a lo mejor voto por el cáncer de estómago, pero no veo por qué tengo que votarlo. Entonces, yo creo que cada persona que vota en un momento determinado, y no solo en las elecciones presidenciales, en elecciones a alcalde, en elecciones a senador, a congresista, etcétera, tiene que pensar muy claramente qué va a apoyar ese voto. Si efectivamente vota a esta persona o a esta otra y efectivamente esa persona llega al Senado, al Congreso, a la Casa Blanca, a una alcaldía, ¿en qué se va a traducir eso? Y yo creo que esa es la forma responsable de pensarlo, y puede que en alguna ocasión efectivamente la persona llegue a la conclusión de que no hay ningún candidato para el Senado que le parezca satisfactorio, por ejemplo. César, sé que tu estación de radio te sigue muchísima gente. Yo digo, ¿qué siente cuando un hijo de Dios sabe que su opinión va a marcar corazones o caminos, va a guiar a personas y son tantos millones? Bueno, pues verdaderamente lo que sientes es una enorme responsabilidad, porque ahora nuestros programas de radio están llegando a una media de 3 millones de personas a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Es decir, a nosotros nos está escuchando gente en toda Hispanoamérica, nos está escuchando gente en los Estados Unidos, nos está escuchando gente en Europa y nos escucha gente en Asia también. Entonces, es una inmensa responsabilidad, y es una inmensa responsabilidad de poder exponer todos los hechos, de poder presentar todos los elementos para formarse un juicio y de que cada persona se forme un juicio. Es decir, yo no me dedico a dirigir a la gente en el sentido de qué político tienen que seguir o qué político tienen que rechazar. Yo coloco ante la gente los hechos objetivos, lo que son las realidades, y luego usted verá en conciencia lo que va a hacer. Pero esto es lo que hay. Claro. Y, por supuesto, lo que en ningún momento se me ocurriría hacer es propaganda en un sentido o en otro. Lamentablemente, un porcentaje muy elevado de la información que aparece en radio, en televisión, en prensa, es mentira. En el sentido más literal de la palabra mentira. Es mentira, es una manipulación. Y yo creo que no hay que ser muy inteligente, César, para darse cuenta de eso. Incluso las propagandas que se hacen para estas elecciones, parece que uno fuera tonto de no entender lo que están diciendo. Sí, es cierto. Es decir, yo creo que es enormemente importante el hecho de que uno considere lo que tiene delante y a partir de ahí tome una decisión. Pero no solamente en el caso de unas elecciones, en multitud de situaciones que hay que ventilar a lo largo de la vida y
que existe todo un proceso de manipulación para guiar a naciones enteras en una dirección que no es la dirección adecuada. Déjame darte algunos ejemplos. Por ejemplo, Estados Unidos ahora mismo tiene un 40% de la población que está bajo cuidado psiquiátrico. Esto es 40%. enormemente grave. Se mire como se mire. Estados Unidos es el país del mundo con más parte de la población bajo cuidado psiquiátrico. Entre los 7 primeros está España en 7º lugar y Gran Bretaña e Irlanda están en torno al 3º o 4º. O sea, estás hablando de naciones que no son pobres, donde no puedes decir que la gente se va cayendo de hambre por las calles o cosas de ese tipo, y sin embargo ese problema psiquiátrico es terrible. Bueno, pues a pesar de ser tan terrible, los medios de comunicación apenas lo tocan. Déjame que te dé otro ejemplo enormemente grave. En estos momentos, tanto demócratas como republicanos, mayoritariamente son favorables a la legalización del consumo de marihuana. Bueno, pues tampoco es un tema que los medios de comunicación traten, ni aborden, ni nos cuenten. Lo van dejando ahí y de pronto un día te enteras de que en el estado de Virginia han legalizado la marihuana. Pero te han evitado que te enteres de que van empujando al Estado en esa dirección. Entonces hay muchísima información que no se da y muchísima información que se oculta, que se esconde, que a veces es tan grave como la que es falsa. Y la tarea que nosotros tenemos tanto en la radio como en la televisión es acercar esa información que vaya si afecta a la vida de la gente y hacerlo de una manera que sea real, que la gente se entere de los problemas que no le quieren contar. Y qué duda cabe que en un país donde el 40% de la gente necesita asistencia psiquiátrica, o aunque sea un 30%, como es el caso de España, es un país que tiene problemas muy serios que no cuentan a los ciudadanos y que, sin embargo, son de enorme relevancia. Y en el caso de la legalización de la droga, evidentemente, esto va a traer unas consecuencias que son verdaderamente aterradoras. O sea, pensar que la legalización de la marihuana es que simplemente el fin de semana te quedas en casa y al mismo tiempo que te bebes una cerveza y ves un partido de béisbol, te fumas unos cigarrillos de marihuana, es no conocer el impacto de la droga sobre una sociedad, lo que eso significa y sobre todo el aspecto tan destructivo que tiene sobre los jóvenes. Y por cierto, aprovecho para decir que uno de los puntos de la agenda globalista es precisamente el hecho de la marihuana, el poder legalizar la marihuana y otro tipo de drogas, porque es una manera de mantener idiotizada, sometida a la población. Wow. De manera que, bueno, esto seguramente explica por qué con poquísimos medios, pues la radio comenzó de cero y ahora mismo llega a 10 millones de personas largos en todo el mundo, o por qué la televisión nuestra, que es una televisión por suscripción, pues lleva aguantando varias temporadas, porque en muchos casos da la información que no te dan habitualmente. César, muchísimas gracias por esta participación en Ondas de Amor, en Power One. Realmente siempre es conversar contigo, es una bendición. No, muchísimas gracias a ti y un abrazo muy fuerte a todo tu equipo. Y para aquellos que quieren saber más de ti, ¿cómo pueden seguirte, César? Bueno, es muy fácil, el acceso a los programas de radio es gratuito y se encuentra en www.cesarvidal.com, pero también en todas las redes sociales, aparece en Twitter, aparece en YouTube y el programa es La Voz de César Vidal. Y luego hay una televisión que es por suscripción, que es www.cesarvidal.tv, ¿no? Y entonces, bueno, en cesarvidal.tv es donde aparecen esos programas de televisión que se dan a lo largo de toda la semana. Hay programas todos los días de distintos contenidos, pero casi todo es de información y actualidad. Y aparte de eso, me vas a permitir que te diga, a lo mejor en algún momento podemos hablar de ello, que finalmente entregué a una de mis editoriales mi Biblia de estudio, que es una Biblia que va a estar en la calle, Dios mediante, en junio del año que viene, y que es una Biblia donde los materiales de estudio que hay en la Biblia superan el 1.000.000 de palabras.
va a ser la Biblia de estudio más extensa Wow. que se ha publicado en español. Y, en fin, será una buena noticia la que posiblemente pues tendremos ocasión de hablar en su momento. Y has escrito incluso libros que tratan el tema de la globalización o la agenda globalista. Sí, hay un libro que además debe de ir por la 5ª o la 6ª edición, ha salido en inglés y en español y se titula Un mundo que cambia. Entonces ese libro de Un mundo que cambia es un libro donde hace 2 años y pico yo señalaba incluso lo que iba a pasar con el coronavirus y efectivamente fue lo que pasó, pero al mismo tiempo se analizaba todo lo que es la agenda globalista, la situación de crisis de las naciones occidentales, y es un libro que la verdad es que los años, aunque sean pocos, no han pasado por él, porque todo lo que aparecía en el libro es algo que se está confirmando día a día. Repetí el nombre de ese libro, César. Un mundo que cambia. Un mundo que cambia. Última pregunta. ¿Crees que la Iglesia está madura para la responsabilidad que tenemos en estas elecciones? No, no lo creo. Me gustaría decir que sí, pero no lo creo. Yo creo que en muchos casos no se puede decir, centrándome en Estados Unidos, que puedas hablar de una situación general de madurez. En el caso de las iglesias anglas, con las que yo trabajo mucho en los últimos tiempos, en el área de Washington además, yo paso ahora mucho tiempo en Washington trabajando, en muchos casos son iglesias que se han ido acomodando, en muchos casos son iglesias que han ido abrazando la agenda globalista, incluso en cuestiones como la agenda homosexual. Te sorprendería ver cuántas iglesias tienen colgado en la puerta de la iglesia la bandera del arco iris, la bandera del orgullo gay. Wow. Y hay otras, por el contrario, que son muy fieles y todo lo demás. Pero en términos generales parece que esto les ha pillado como una riada que no esperaban. Y en el caso de las iglesias hispanas, pues varía bastante. Hay iglesias que efectivamente son conscientes de que están en una situación peligrosa, por ejemplo, porque tienen muchos niños, como es el caso de mi iglesia en Washington, y claro, van viendo la educación de los niños y ven el peligro, pero hay otras que prefieren mantenerse al margen, aislarse, y esa sal que debería de estar salando este mundo y evitando que se corrompiera, pues prefiere quedarse dentro del salero y quedarse dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y entonces esto es muy complicado. En muchos casos, además, en las iglesias hispanas, hablamos a veces de gente que sí que salió de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no ha terminado de salir de ellos en muchos aspectos, mantienen cosmovisiones que son prácticamente las mismas cosmovisiones que tenían antes de convertirse, y en ese sentido hay a veces iglesias extraordinariamente bien preparadas y organizaciones que trabajan muy bien en eso, como es el caso del movimiento hispano de Estados Unidos, que lleva Susana País, por ejemplo, o como podría ser, estoy pensando en Perú, pues en alguno de los congresistas como Milagros Aguayo, que ha avanzado leyes que el Perú necesitaba desde hace 2 siglos y que se han avanzado porque ha habido un grupo evangélico en el Congreso de ese país. Pero en términos generales queda mucho camino por andar, queda muchísimo por hacer. Gracias por haber estado con nosotros en Ondas de Amor, César Vidal. Ya veremos cuándo nos visitas en la iglesia. Mi hijo también tenía interés en invitarte en la iglesia de él y siempre que vienes es una bendición. Muchas gracias, César. Un abrazo muy fuerte. Y a todos ustedes que Dios nos ha permitido escuchar a este hombre. Es abogado, este hombre habla más de 2 idiomas. Este hombre ha hecho tantas cosas para el reino de Dios, ha escrito más de 100 libros y sigue escribiendo. Y ahora esa Biblia de estudio, muy importante. Seguimos adelante, esto es en Onda de Amor, y quisimos dedicar este tiempo para que usted esté preparado para lo que viene. Bendiciones.